Bueno, buenos días. El día de hoy en salud vamos a ver las teorías transpersonales o las teorías de la personalidad. Vamos a enfocarnos en tres autores, en Carlos Jung, Erikson y Erich Fromm. Cada uno va a tener como una corriente o una propuesta que hizo. En la cual Carlos Jung se enfocó en el inconsciente colectivo, en los arquetipos, Erikson en el ciclo vital de 8 etapas y Fromm en la idea de libertad. Carlos Gustav Jung pues se considera el padre de la psicología analítica. Él nació el 26 de julio de 1875 y él fue un gran admirador de Freud. De hecho, varios como artículos o bibliografías mencionan que sí tuvo la oportunidad de conocer a Freud, pero al final pues hubo un conflicto entre ellos porque sí no estaban de acuerdo en varias ideas que compartían. De hecho, las principales diferencias con el pensamiento de Freud pues fueron a la vez pues los principales aportes que dieron a la psicología o a la propuesta de Carlos Jung. Y esta fue más que todo principalmente en la forma de entenderlo, la libido y el inconsciente, que el inconsciente es en lo que se centra más que todo la psicología analítica. Jung estaba más que todo de acuerdo en que existía el inconsciente, pero que no se fundamentaba únicamente en los deseos sexuales, sino que también puede contener los deseos o puede haber conflictos de otro tipo. Y para Jung la libido no se reducía solamente en una energía sexual para activar los procesos inconscientes, sino que también se trataba de una energía psíquica que contenía todo tipo de deseos, y al final concluyó que ciertos arquetipos, que estos van a ser imágenes, temas, ideas, no son originados de nuestra experiencia personal, sino estas van a ser innatas y que van a provenir de un inconsciente colectivo. Dentro de la teoría de Jung, él divide la psique en tres partes: en el yo, que es la cual se va a identificar con la mente consciente, el inconsciente personal, que esta incluye cualquier cosa que no esté presente en la conciencia, pero que no está exenta de estarlo, como las memorias, los recuerdos que han sido reprimidos. Y él añade aparte después el inconsciente colectivo, que se podría llamar como nuestra herencia psíquica, que es el tipo de conocimiento con el que nacemos y compartimos. El inconsciente colectivo, pues más que todo tiene que ver con las estructuras de nuestra mente inconsciente, compartidas entre los miembros de nuestra misma especie. Así, a diferencia del consciente individual, que se adquiere de nuestra propia experiencia, el inconsciente colectivo es una plataforma común en los diferentes grupos de personas compuestas por arquetipos que modelan nuestra individualidad. Y dentro de los arquetipos, pues estos más que todo va a ser una tendencia innata a experimentar las cosas de cierta manera, y estos van a expresarse mediante sueños, la literatura, el arte o religión. Jung habló de varios, muchos arquetipos, pero se centralizó en 4, que es la persona, la sombra, el ánima o el animus, y en el sí mismo. La persona pues es la forma en que nos presentamos a los demás. Va a representar todas las máscaras sociales que llevamos puestas ante ciertos grupos o situaciones que se presenten. Va a actuar más que todo para proteger el ego de las imágenes negativas. Por ejemplo, pues el niño va a aprender que tiene que comportarse de cierta manera o cierta forma para poder adaptarse a las expectativas o normas de la sociedad. Y pues en sí la persona va a desarrollar una máscara social para contener todos sus impulsos y emociones primitivas que no se van a considerar o no son consideradas aceptables a la sociedad. La sombra, se relaciona con el instinto sexual y vital. Va a tener las ideas reprimidas, debilidades, deseos y defectos que tiene la persona, y se va a formar a partir de los intentos de adaptarse a las normas y expectativas culturales. Va a contener todo aquello que es inaceptable para la sociedad y la propia moral, como la envidia, el prejuicio, la codicia, el odio y la agresión. Se considera como que el lado oscuro del yo. El ánima y el animus. El ánima se va a designar es la imagen femenina de la psique masculina,
y el ánimos es la imagen masculina en la psique femenina. Este va a representar el verdadero yo en el lugar de la imagen que representamos a los demás y va a servir como la fuente primaria de comunicación con el inconsciente colectivo. Este también va a contribuir al desarrollo de los roles sexuales y la identidad de género y tiene nociones de cómo se debe comportar el hombre y la mujer ante la sociedad. Y el sí mismo. Este pues representa la inconsciencia y la conciencia ya unificadas en un individuo que se da por medio de la individualización. Va a ser más que todo el centro regulador y el principio unificador de la psique total. Y la falta de armonía entre el inconsciente y la mente consciente pues va a conducir o va a llevar a problemas psicológicos en la persona. Dentro del arqueotipo de ánimos y ánima va a haber una dinámica de este psiquismo en la cuales van a estar representados los principios de los opuestos, el principio de la equivalencia y el principio de entropía. El principio de los opuestos va a ser el conflicto entre las tendencias o procesos antagónicos que va a ser indispensable para generar la energía psíquica, en donde cada deseo es inmediatamente va a sugerir su opuesto. El principio de equivalencia, en él va a haber una redistribución constante de energía dentro de una personalidad y la energía va a ser el resultante de la oposición y se va a distribuir equitativamente en ambos lados. Y por último, el principio de entropía. Este va a ser dado por la tendencia a lograr el equilibrio entre la personalidad y la energía psíquica. Está distribuida en igual cantidad en todas las estructuras de la personalidad. Y aparte de los arquetipos que desarrolló Jung, él también desarrolló una teoría de personalidad en la cual iba a estar involucrado 4 funciones psicológicas básicas, que era la de pensar, el razonamiento, sentir o focalizarse en los aspectos emocionales de la existencia, intuir o tener conocimiento inmediato de lo que subyace a los estímulos, y percibir o recibir información sensorial de los sentidos. Pues cada individuo tiene pues un particular énfasis en estas funciones. Por ejemplo, una persona que es impulsiva, en ella van a predominar las funciones que son de intuición y la de percibir antes de la de sentir y pensar. Y a partir de estas funciones básicas, conformó 2 grandes tipos de carácter, que es el introvertido y el extrovertido. El extrovertido pues va a tener más que todo una orientación relativa hacia el mundo exterior. Él va a tomar decisiones basadas en la realidad externa y en lo que piensen los demás. Él le va a gustar más que todo hacerse notar y se puede adaptar fácilmente a diferentes contextos. Y el introvertido, pues siente más que todo interés a sí mismo, a sus pensamientos, a sus sentimientos, antes de mirar al mundo exterior. Él busca satisfacerse a sí mismo antes que los demás y a él le cuesta más trabajo adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, la propuesta de la teoría de Jung es más que todo unir estas 4 funciones psicológicas junto con los 2 tipos de carácter que ya mencionamos, y en total dio 8 tipos de personalidad, que son los reflexivos extravertidos, reflexivos introvertidos, sentimentales extravertidos, sentimentales introvertidos, perceptivo extravertido, perceptivo introvertido, intuitivo introvertido y el intuitivo extravertido. Y bueno, continuando con la otra propuesta está Erik Holmberg Erikson. Él fue un reconocido psicoanalista. Él fue destacado por sus contribuciones en la psicología del desarrollo y estaba particularmente interesado en el desarrollo infantil. Y ahí es donde desarrolló la visión de que la influencia de la sociedad era crucial para dar forma a la persona en la que se va a convertir a futuro. Él también sostuvo que la personalidad se desarrolla en un orden predeterminado a través de 8 etapas que iniciaban desde la infancia y terminaban hasta la edad adulta, y que durante cada etapa la persona iba a experimentar una crisis psicosocial que podía tener un resultado positivo o un resultado negativo para el desarrollo de su personalidad. Y además mencionaba que estas crisis son de naturaleza psicosocial
porque van a involucrar una necesidad psicológica del individuo y va a tener un conflicto con las necesidades de la sociedad. Ya cuando se daba la finalización exitosa de cada etapa, daba como resultado una personalidad sana y se había adquirido las virtudes básicas que debían de obtenerse, y si no completaba una etapa resultaba en una dificultad para completar las siguientes, y por lo tanto resultaba a una personalidad menos saludable. Y dentro de las 8 etapas vamos a mencionarlas cada una brevemente. En la etapa 1 va más que todo se refiere a la confianza básica frente a la desconfianza, que va de nacimiento a los 12 años o 18 meses, en donde el bebé va a desarrollar un sentimiento sobre si el mundo es un lugar seguro y va a encontrar confianza o alivio en la madre. En la etapa 2, la autonomía frente a la vergüenza, que va de los 12 a los 18 meses hasta los 3 años, en donde ya va a haber un equilibrio entre la independencia y la autoeficiencia y ya va a formarse su propio juicio. La etapa 3, la iniciativa frente a la culpa, que va de los 3 a los 6 años, en donde esta iniciativa cuando ya intenta cosas nuevas, actividades nuevas, y no está abrumada por la culpa, y ya va a fijarse metas y va a ver si hay el balance entre lo que está permitido y lo que no está permitido. La etapa 4, laboriosidad frente a la inferioridad, que va de los 6 años a la pubertad. En esta ya pues va a experimentar un sentimiento de inferioridad, en la cual ya va a estar involucrado lo que es el autoestima, y ya va a haber una comparación de sus habilidades con las de sus pares. La etapa 5, identidad frente a la confusión de identidad, de los 13 años hasta los 20 años. Aquí pues va a buscar su propia identidad, puede haber crisis tratando de buscarla, y en esta etapa va a revivir conflictos de etapas anteriores que no fueron resueltas. La etapa 6, la intimidad frente al aislamiento, va de los 20 a los 40 años, en las que ya se va a ver un compromiso con otras personas, que se vaya a terminar sus carreras, sus logros, y que si no se logran estos cometidos se va a haber un aislamiento de la sociedad. La etapa 7, generatividad frente al estancamiento, que va de los 40 a los 6 años, menciona que pues ya se realizó lo que es la crianza de los niños y se tiene que buscar un equilibrio entre la productividad y el estancamiento que se está llevando. Y por último, la etapa 8, la integridad del yo frente a la desesperación, que va de los 6 años hasta la muerte, en donde ya la persona pues acepta su vida si fue productiva, y si no, pues va a haber va a haber una desesperación por la incapacidad de poder volverla a vivir nuevamente. Y por último vamos a hablar de Fromm. La propuesta o su teoría fue una combinación de la de Freud y Marx, donde Freud enfatizó sobre el inconsciente, los impulsos biológicos, la represión y demás, y Marx estaba su teoría determinada por la sociedad y sus sistemas económicos. Él pues añadió, como quien dice, a su teoría a estos dos sistemas, algo pues bastante raro para estas propuestas, que era la idea de libertad. Él animaba a las personas a trascender más allá de los determinantes de Freud y Marx, y hace que la libertad sea como que la característica central de lo que es la naturaleza humana. Y bueno, un ejemplo que mencionaba es que, por ejemplo, sería la biología animal, en donde pues los animales pues no están ocupados en su libertad, sino pues ellos tienen sus instintos que se hacen cargo de todos, no tienen, la vida tiene estructura, tiene significado, no hay dudas o crisis existenciales o de identidad, y simplemente se adaptan. Entonces, lo que él menciona es que lo ideal o lo cual nos deberíamos centrar es en la libertad de este tipo de cosas. Pero decía que había 3 vías a través de las cuales pues nos escapamos de esta libertad, que es el autoritarismo, destructividad y conformidad autónoma. En el autoritarismo se busca evitar lo que es la libertad al fusionarnos con otros y volviéndonos parte de un sistema autoritario mediante sometiéndonos al poder de los otros, volviéndonos pasivos y complacientes, o convirtiéndonos nosotros mismos en una persona autoritaria.
Él mencionaba o decía como que una versión muy extrema de autoritarismo como el masoquismo y el sadismo, en donde señala que pues ambos están obligados a asumir el rol de individual, de manera que aunque el sádico con todo su aparente poder masoquista, pero pues no ejerce todo como quien dice, su autoridad, su poder, pero pues no es libre de escoger sus acciones tampoco. La destructividad, en esta, pues los autoritarios van a vivir una dolorosa existencia, en donde, pues de cierto sentido, una manera, pues, de salir de eso es eliminándose a sí mismo, y la forma más obvia de autodestructividad es el suicidio, o en dado caso, otras alternativas sería en adicciones, ya sea adicción a sustancias o alcoholismo. Y por último, la conformidad autónoma en esta es cuando necesitamos relegarnos y nos refugiamos en nuestra propia cultura de masas. Lo menciona como un ejemplo que la persona que utiliza la conformidad autónoma es como un camaleón social, en la que pues va a asumir el color de su ambiente, y ya ya una vez que ya se ve como el resto de los demás, ya no se va a sentir solo, pero pues tampoco ya no va a ser el mismo. Y por otra parte, Freud mencionaba que la forma en la cual nosotros escapamos de la libertad tiene mucho que ver en la forma, en la familia en la cual crecemos, y la dividió en dos tipos de familia, la simbiótica y las apartadas. En la simbiótica, pues la relación va a ser estrecha entre los organismos que no pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, ahí de cierta manera, pues ya no se va a desarrollar completamente la personalidad de sí mismo de la persona. Y en esta podría verse como ejemplo, ya sea que los padres absorben demasiado a los hijos, o a su contraparte, que los hijos absorben al padre. Y las familias apartadas, en las que pues los padres eran muy exigentes con sus hijos, y ya que estos esperaban que pues los hijos persiguieran sus metas y que estuvieran en los más altos estándares de su vida, y el castigo pues se veía como un proceso formal, como algo radical, algo frío, y pues acuñaban el término como que es por tu bien. Y bueno, ya con lo que platicamos, Fromm creía que pues ya nuestro inconsciente social se entiende mejor cuando examinamos nuestros propios sistemas económicos, y esto lo define en 5 tipos de personalidades, las cuales llamó orientaciones en términos económicos. La orientación receptiva, estas son las personas que esperan conseguir lo que necesitan, y si no lo consiguen de manera inmediata, esperan. Este tipo es más común en poblaciones campesinas, y además se mencionaba que de manera que no, o sea, las personas, o sea, mientras no fuera necesario, o sea, como que de manera que no es necesario tanto trabajar demasiado, podían alcanzar su sustento propio. También otros ejemplos que daban eran por las familias de empleados, que pues el papá o algo así es el que hace el trabajo y todo, y ya nada más al final, como que dice, son quincena o en su pago, es cuando ya ellos, sin hacer un trabajo arduo, pues recibían como que los beneficios de esto, ¿no? La orientación explotadora, en la que las personas esperan conseguir lo que desean a través de la explotación de otros. Los casos, las cosas tienen más valor cuando eran tomadas por otros, ya sea robadas o, por ejemplo, ideas plagiadas, en donde pues los extremos serían que se consideran sujetos agresivos, seductores o engreídos, y ya si se mezclaba con cualidades sanas, pues ya se les consideraba como asertivos, orgullosos o inclusive cautivadores. La orientación acaparadora, consideran al mundo como posesiones y como potenciales posesiones. Y un ejemplo que mencionaba eran los enamorados o los amados, así lo menciona Fromm, que son personas que pueden poseer, mantener o inclusive comprar. La orientación de venta, el éxito es una cuestión de cuán bien puedo venderme y darme a conocer también,
ya sea por la familia que tengo, el trabajo, la escuela, la ropa, pues ya es un anuncio, ¿no? Y este tiene que ser perfecto. Y también, inclusive, consideran al amor como una transacción o el matrimonio, ¿no? De que, bueno, ¿qué tanto tienes tú, qué tanto tengo yo, y qué tanto voy a poseer de ti o qué tanto me voy a quedar yo en dado caso una separación. Y por último, la orientación productiva, en la que en esta la persona que sin evitar su naturaleza social y biológica no se aparta de la libertad y la responsabilidad. Esta menciona que proviene de una familia que ama sin sobresaturar, que prefiere las razones a las reglas y la libertad sobre la conformidad. Y Fromm menciona que ese tipo de orientación es la más sana. Con todo lo que mencioné de Fromm, se supone que se hace, como quien dice, una reunión de toda la orientación de la sociedad, bueno, en esta tabla nos ejemplifica la sociedad en la cual está dada esta orientación, el tipo de familia que proviene y el escape de libertad la cual va a recurrir la persona. Por ejemplo, orientación receptivas, como mencionamos, es una sociedad campesina que proviene de una familia simbiótica y que el escape de libertad a la cual va a recurrir va a ser el autoritario o en este caso masoquista. Y así la orientación explotadora es de una sociedad, bueno, lo menciona ahí, aristócrata, que proviene de una familia simbiótica y su escape de libertad va a ser autoritario. La acaparadora, una sociedad burguesa, su familia va a ser una familia apartada y el escape va a ser perfeccionista o autodestructivo. La orientación de venta va a ser una sociedad ya se considera moderna, en la cual nosotros estamos actualmente. Viene de una familia apartada y su escape a la libertad es la conformista o autónoma. Y la productiva lo menciona él como un socialismo comunitario humanista, que es como que lo ideal que se puede estar, lo mejor, que proviene de una familia amorosa y razonable y que el escape de libertad, pues en sí la libertad, no la responsabilidad reconocida y aceptada de cada persona. Y eso es todo. No sé si alguien tenga una duda, algún comentario. Mañana voy a... ¿Con unas dudas, chicos?